Referido y al doctor Jorge Fernández Ruiz. El doctor Daniel Márquez Gómez es licenciado, maestro y doctor en Derecho, además licenciado en Filosofía, en todos los casos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su experiencia laboral se cuenta el litigio. Ha sido servidor público en la Administración Pública del Distrito Federal y Federal. Ha impartido clases en diversas universidades. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, Capítulo México, y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autor de los libros Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control de la administración pública, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2002, y Función Jurídica de Control de la Administración Pública, Control Interno y Externo, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2005, además de diversos artículos especializados. Actualmente se desempeña como investigador titular A de tiempo completo en el mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas y como coordinador de su unidad de planeación y relaciones institucionales. Dejo con ustedes al doctor Daniel Márquez Gómez. Pues muy agradecido con el doctor Jorge Fernández Ruiz por la invitación que me formula para poder dialogar con ustedes sobre este tema tan complejo, tan lleno de aristas y sobre todo tan debatido. También agradecido con mi casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, espacio que se abre al diálogo, espacio que permite de alguna manera que todos los problemas que impactan en nuestra nación tengan cauces y salidas institucionales. También, por supuesto, reconocer al maestro Filiberto Otero por la gentileza de la presentación. Yo, cada vez que leo más sobre el tema, entro en dos problemas que me parecen sustantivos. El primer problema tiene que ver, de alguna manera, con el cómo se está entendiendo el derecho en México. Los administrativistas, en teoría, debemos ser la élite de los abogados y debemos serlo en dos dimensiones. En una dimensión porque la administración pública nos exige que cuando generemos una solución, esta solución sea la más pulida en las dimensiones constitucionales, en las dimensiones legales, reglamentarias y técnicas. Y debemos serlo porque al final una de las problemáticas sustantivas del derecho administrativo es que estamos impactando de manera fuerte en los derechos humanos. Hay alguien que comenta que el derecho administrativo en realidad no es más que derecho constitucional concretizado. Es un régimen de derecho público que de alguna manera hace realidad las expectativas y los derechos de cada uno de los individuos. Y bueno, me dice la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, que en nuestro Distrito Federal circulan 3.5 millones de vehículos en 10.200 kilómetros de redes viales. Se habla de un 9% de una red primaria y las demás son vías secundarias a cargo de las delegaciones o del Distrito Federal. También se me dice que hay un total de 4 millones de personas itinerantes y se me destaca que hay 22 millones de viajes. De estos 22 millones de viajes se me dice que los autobuses y microbuses atienden el 60% de la demanda, que transportan a más de 12 millones de pasajeros en 106 rutas y 1.163 recorridos. Se me dice que hay en ese rubro 28.508 concesiones individuales y 10 empresas de transporte. En el caso del transporte individual de pasajeros, se me dice que atienden al 5% de la demanda total y realizan, algunos datos hablan de 1 millón de viajes diarios, otros datos hablan de 2 millones diarios. Según la CEMOVI, hay 106.628 unidades, aunque otros datos dicen que hay 130.000 unidades y 15.000 o 17.000 ilegales o piratas. Se me dice que los taxis legales dan empleo a 325.000 personas, ¿sí? Y generan una derrama para el gobierno de la ciudad de aproximadamente 250 millones de pesos. No voy a aludir al debate que ya se ha destacado aquí por los ponentes que intervienen en la primera ronda de estas mesas sobre los aspectos que están en alguna medida impactando por la presencia de Uber y Cabify
en esto que se ha denominado el servicio de transporte de pasajeros. El debate me parece interesante en varias dimensiones. En la dimensión económica, en principio, porque tengo un problemita. Y mi problemita es precisamente asociado a mercados y el problema de demanda y satisfacción de la demanda. Yo me he hecho una pregunta y cada vez que me subo en un vehículo de alquiler, yo tradicionalmente me traslado a los lugares a los que voy en vehículos sin itinerario fijo, o sea, en taxis libres, y cada vez que me subo le pregunto a los taxistas que qué está pasando con esta situación, y una respuesta que me dan es que a ellos no les impacta este debate, que en realidad a quien le impacta es precisamente a un segmento específico de los vehículos de alquiler, que es los radiotaxis, sobre todo por el tipo de tarifas que manejan y la clase de servicio que brindan. Entonces, mi primer problema es de mercado. Yo no sé si efectivamente con estos datos que da la Secretaría de Movilidad se pueda considerar que la demanda de transportación o de transporte en el Distrito Federal se encuentra satisfecha. Ese es mi primer problema. Si hay gente que está solicitando determinada clase de servicio de transportación, pues evidentemente es que hay una demanda que está insatisfecha. Ese es mi primer problema. Mi segundo problema tiene que ver básicamente con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, las famosas aplicaciones. Entiendo el problema. Aquí, por ejemplo, consulté lo que se hace por la empresa Uber, por ejemplo, y en un apartado que se llama Legal Terms, ellos dicen que los servicios constituyen una plataforma tecnológica que permite a los usuarios de las aplicaciones o sitios web para móviles de Uber, proporcionados como parte de los servicios, para organizar y programar el transporte y los servicios de logística como proveedores terceros de dichos servicios. Y entiendo el problema. Tenemos una empresa que desarrolló una plataforma tecnológica, tenemos un grupo de personas, una que tiene un vehículo y otra que tiene una necesidad de transportarse, y bueno, ahí empieza el lío, porque el lío parece ser que por un lado está quien pide a través de la plataforma el vehículo, por la otra parte está la empresa que dice a quien tiene el vehículo que trabaja con ellos y los pone en contacto para efecto de que se haga el viaje. Y el problema está precisamente en el famoso lucro que hay detrás de este problema. Y sí, nosotros hemos visto que esta cuestión pues ha impactado peligrosamente en la estabilidad de la ciudad. Hemos sido en alguna medida objeto de bloqueos. Hemos visto que no solamente en México, también en Madrid, también en París, se han generado una serie de problemas, sobre todo con Uber Pop, y hemos visto cómo en París se ha generado un decreto para declarar ilegal el servicio brindado vía estas aplicaciones. Bueno, me salto todo esto. Veo, por ejemplo, que una de las cuestiones que se debatieron en las mesas a las que convocó el laboratorio de la ciudad, sobre todo la mesa 2, tecnología inclusiva, se aluden precisamente a problemas como equilibrar costos de operación y eliminar trámites obsoletos, y también se alude a hacer cumplir la ley. Se destaca, por ejemplo, que competencia en el documento Competencia Justa e Innovación, que las alternativas de transporte deben fomentar la competencia justa en beneficio de la movilidad de toda la ciudad. Y bueno, como abogado soy gente que tradicionalmente da problemas, difícilmente soluciones. Malditos abogados, ¿verdad? Pero bueno, una cuestión problemática que me impacta en principio es la definición que tiene el artículo 9 en su fracción 86 sobre el servicio de transporte público, la Ley de Movilidad para el Distrito Federal. Lo destaca como la actividad a través de la cual la administración pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga por sí,
a través de entidades, concesionarios o mediante permisos. Lo que entiendo es que se está diciendo que son estas opciones. Puede hacerlo directamente el gobierno, puede hacerlo a través de una entidad, como es el Servicio de Transportes Eléctricos, puede hacerlo a través de una concesión, como es el caso de algunos permisionarios, tanto de masivo como individual, o puede hacerlo a través de permisos. Y también la propia ley me destaca que este servicio público debe ofrecerse en forma continua, o sea, de manera ininterrumpida, uniforme, o sea, con las mismas características siempre, regular. Regular me preocupa un poco porque regular da la impresión de que no solamente se refiere a cierta cotidianeidad, sino que también debe estar sujeto a reglas. Permanente, o sea, de manera diaria e ininterrumpida. Y además tiene que ser a persona indeterminada o al público en general mediante diversos medios. El artículo 80 de esa ley de movilidad me dice que la prestación de este servicio público de transporte también debe realizarse en forma regular, continua, uniforme y permanente. Sin embargo, agrega que debe ser en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. Además, se destaca que estos prestadores de servicio tienen la obligación de otorgarlo a cualquier persona y solo lo pueden negar por causas justificadas. Aquí empieza el primer debate. El primer debate se asociaría al tema de las nociones de lo que es servicio de transporte público o servicio público de transporte de pasajeros. Da la impresión, que es muy claro, que estamos aludiendo a un servicio público. Al menos así lo entendí de lo que se debatió en la mesa anterior. Sin embargo, la noción de servicio público paradójicamente no es pacífica. León Duguid, por ejemplo, después de rechazar dos teorías jurídicas, la de la soberanía y la personalidad del Estado, dice que hay dos hechos que dominan todo el derecho público de hoy: una mayor fuerza y los servicios públicos. Él nos dice que el derecho es una regla que se impone al Estado, detentador de la fuerza, y a los súbditos, o sea, quienes estamos en el Estado también. Y la regla del derecho, según Duguid, es la solidaridad social, con su doble naturaleza, social e individual. Dice que el Estado es un hecho caracterizado por la existencia en una colectividad determinada, donde el grupo de los más fuertes formula el derecho, lo sanciona, organiza y vigila y ordena los servicios públicos. En este sentido, para él, el Estado es una cooperación de servicios públicos organizados y controlados por los gobernantes. Esto es lo que yo llamo la noción política del servicio público. O sea, todo lo que hace el Estado, función ejecutiva, legislativa y judicial, es servicio público, según esta noción. Sí. Gastón Gessé, por ejemplo, dice que el servicio público es la piedra angular del derecho administrativo porque satisface cierta categoría de necesidades de interés general, y aquí surge la problemática de esta idea del servicio público y el interés general, y sostiene que los actos jurídicos realizados por los individuos adscritos a un servicio público son actos administrativos. Y él sostiene que el servicio público es un procedimiento, y no el único, para satisfacer necesidades de interés general. ¿Sí? En este sentido dice que el servicio público son aquellas necesidades de interés general que los gobernantes en cierto país y en época determinada han resuelto satisfacer por el procedimiento de servicio público. Esto es lo que yo llamo la teoría procedimental del servicio público. Si hay un procedimiento específico entonces eso es servicio público. Roger Bonnard, el otro integrante de la Escuela de Burdeos, distingue en el Estado a una comunidad humana, en su concepción corporativa, y habla de un conjunto de instituciones que aseguran el mantenimiento y el desarrollo de esa comunidad, y a esa la llama concepción institucional. Habla de las atribuciones del Estado como el conjunto de tareas que deben cumplir los gobernantes para asegurar la dirección de la colectividad nacional, y las delimita en externas e internas. En el orden interno dice que el Estado tiene atribuciones puramente jurídicas, asegura la relación entre los diferentes miembros de la comunidad y satisface necesidades materiales de los individuos, proporcionando prestaciones directas e indirectas, por lo que crea
las empresas llamadas servicios públicos que concurren o suplantan a las empresas privadas. O sea, aquí el servicio público es una empresa determinada, ¿sí?, que es operada por el Estado. Entonces, él nos va a destacar que los servicios públicos son las empresas organizadas y dirigidas por las autoridades administrativas del Estado, los departamentos y de la comuna, que proporcionan directa o indirectamente prestaciones a los particulares y cuyo funcionamiento se realiza a través de procedimientos especiales de derecho público. Aquí entra la idea de empresa y la idea de procedimiento. La definición que ha causado escuela de servicio público se la debemos a Maurice Oriol. Para él el servicio público es un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Las dimensiones de este servicio público para Oriol son su carácter técnico, los sujetos colectivos, la organización pública que lo presta y el público que lo recibe, sus características de regularidad y continuidad y su finalidad, que es la satisfacción de una necesidad pública. Pero si creen ustedes que aquí acabó su pesadilla, aquí empieza, ¿sí? Rafael Bielsa, por ejemplo, nos habla del servicio público como toda acción o prestación realizada por la administración pública activa. En el caso mexicano, dos grandes maestros, el fallecido Alfonso Nava Negrete, adopta en términos generales la definición de Maurice Oriol, y nuestro querido maestro, don Jorge Fernández Ruiz, uno de los pilares del derecho administrativo mexicano, entiende por servicio público toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo debe ser permanentemente asegurado, reglado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por la autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona. Y aquí me encanta esta parte de toda persona. ¿Por qué me encanta? Porque genera algo que en lo que pocos han reflexionado. El debate parece centrarse en piso parejo, competencia desleal, Uber Cabify, taxis, regulación administrativa, pero hay un sujeto que está en una dimensión al que nadie parece tomar en cuenta y le llaman muy asépticamente mercado. En ese mercado estamos nosotros, los seres humanos, que tenemos la necesidad que en alguna medida trata de resolverse a través de estos mecanismos. Y esa es la parte que quizás debería problematizar de manera general el debate, porque el mercado aquí parece ser algo secundario y más bien parecemos estarnos concentrando en quienes entran a competir en dicho mercado. Entonces, yo les destaco que en la escuela de Burdeos o francesa del servicio público existen tres interpretaciones de esa idea. La política, todo el Estado es servicio público; la formalista o procesalista, los servicios públicos se asocian con necesidades generales satisfechas vía procedimientos específicos; y la administrativa, donde los servicios públicos se asocian con empresas organizadas y dirigidas por autoridades administrativas. Y aquí quiero que vayan reflexionando ustedes sobre si efectivamente lo que se hace en un taxi es eso, porque aquí hay cosas muy interesantes y hay problemas muy fuertes. Otros destacan, por ejemplo, que este servicio público se asocia a la satisfacción de necesidades y al poder de policía, que es una teoría muy propia del absolutismo liberal, y también se habla de su carácter técnico, de la regularidad y continuidad. Hay un jurista que a un amigo mío le encanta demasiado, al doctor Miguel Alejandro López Olvera, con quien ustedes van a dialogar más adelante, y posiblemente él nos clarifique mejor. Yo solamente tengo unas cuantas líneas de él, pero lo que me agrada de este hombre es que cuando habla de los servicios públicos, él destaca que debe de existir algo que posiblemente no hemos considerado. Dice
que cuando determinados servicios están en manos de particulares en condiciones monopólicas, sea de hecho por concesión o licencia otorgada por la administración, el Estado debe ejercer su potestad de controlar cómo se presta ese servicio. En su opinión, allí reaparece un corpus normativo y una realidad económica que puede ser calificada útilmente como servicio público. Critica la noción tradicional de servicio público, que se sustenta en 3 elementos que según son el fin que el servicio cumple, o sea, para Agustín Gordillo el fin no sería determinante, el hecho de que se prestara al público en general, bla, 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 no conformaría servicio público, la persona que lo atiende, si es pública o privada no le importaría tampoco a Gordillo, el régimen que lo regula tampoco, al final. Dice que el concepto está en crisis y afirma, solamente el régimen jurídico positivo puede justificar la denominación y ese régimen jurídico tan intervencionista solo tiene sustento constitucional suficiente cuando antes se ha otorgado un privilegio o monopolio bajo forma de concesión o licencia. Y aquí yo les diría a mis amigos taxistas que tengan cuidado, porque aquí tienen que ver entonces qué es lo que implica la concesión. La concesión implicaría entonces el derecho a prestar un servicio de manera monopólica, con lo cual eso de competencia, piso parejo, no sería tan sustantivo, ¿sí? Y la parte importante también sería ver cuál es al final el conjunto de elementos o de herramientas que incorporan la concesión y que benefician directamente a quienes obtuvieron ese instrumento para prestar el servicio de transporte de pasajeros al público indeterminado, sí, de manera individual. Pero aquí no terminan nuestras vicisitudes con el servicio público. Otro autor español, ahora, José Luis Meilán Gil, sostiene que el servicio público es el resultado jurídico de determinados compromisos ideológico-políticos, económicos y sociales bajo la exaltación del progreso que las innovaciones tecnológicas hicieron posible. Vean la paradoja, vean el absurdo. Ahorita nos estamos quejando porque las aplicaciones tecnológicas en teléfonos móviles, tablets, etcétera, etcétera, están generando una revolución. El servicio público surge precisamente asociado a una revolución tecnológica. Esa es la parte interesante. Nos dice que responde a determinada relación entre el Estado y la sociedad y nos dice que si los postulados ideológicos producen una separación entre tareas y misiones del Estado y tareas de la sociedad, el Estado necesita declararlo de su competencia, en otras palabras, declararlo público. Y bueno, nos dice ahí unas de las cosas que no me interesan, salvo la siguiente. El servicio público crea y potencia la burguesía de negocios. Vean qué interesante. Y quien lo dude, ojalá recuerden el proceso privatizador en México en la década de los 90. Pero bueno, hay una forma de resolver el problema asociado al servicio público que se está gestando en Europa, que es el famoso libro verde sobre los servicios de interés general. Ahí se destaca, por ejemplo, la idea de servicio universal como un conjunto de requisitos de interés general que garantizan que en ciertos servicios se pongan a disposición con una calidad específica a todos los consumidores y usuarios en todo el territorio de un Estado y en función de circunstancias nacionales específicas a precio asequible. Y bueno, con esto creo yo es posible generar una alternativa a la idea del servicio público. La ley de movilidad a mí me ha problematizado demasiado. Por ejemplo, aquí veo de manera fuerte que en sus fracciones 20ª y 21ª del artículo 9 hay una definición de acto administrativo. Se dice que es este acto por virtud del cual la Secretaría, entiéndase la Secretaría de Movilidad, confiere a una persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de pasajeros o de carga mediante la utilización de bienes del dominio público o privado del Distrito Federal. Y bueno, al concesionario lo conceptualiza como la persona física o moral que es titular de una concesión otorgada por la Secretaría. ¿Cuánto tiempo tengo, Fili? 5 minutos, Dios, qué horror.
tantas cosas. Bueno, me brinco todo eso. Lo que les puedo decir de manera muy clara, y esta es una problemática muy interesante, sí, que el acto administrativo parece ser el nexo entre servicio público y concesión, y que al final tenemos un problema en la concesión, porque, por ejemplo, Gabino Fraga nos dice que la concesión en realidad es un acto jurídico de naturaleza compleja, tanto por sus efectos como por su expresión normativa, ¿sí? Afirma que a través de la concesión se concede al particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del Estado, y nos dice que la doctrina jurídica contemporánea considera que la concesión es un acto mixto compuesto de 3 elementos: un acto reglamentario, o sea, una expresión normativa; un acto condición, que es el acceder a determinados bienes del servicio público; y un contrato. Y aquí viene la parte interesante. La parte interesante es que en nuestro nivel constitucional, voy a robarte otros 5 minutos porque no creo acabar, pero sí tengo problemas un poco fuertes. En nuestro nivel constitucional, en el capítulo económico, los artículos 26, 27 y 28, y esto regulado también en términos del derecho humano que contiene el artículo 5 de la Constitución, que es el derecho a que a nadie se le impida que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, ¿sí? Se destaca precisamente que hay un tema de competitividad y se le entiende como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promover la inversión y la generación del empleo. Si bien se acepta que el Estado es rector de la economía, también se destaca que el Estado debe participar en esta economía con los sectores público, privado y social, y en este sentido se destaca que el Estado, a través de la ley, debe alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad. Para mí este es un derecho humano, atendiendo al contenido del artículo 6, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto que fue ni más ni menos que publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981, y hay una observación general, la número 18, del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en donde se hace un análisis de este tema. Creo que a su vez es compatible asociar esta situación con la reforma de 10 de junio de 2011 y sobre todo con la interpretación sustancial que ha derivado de esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es el principio pro homine. Y en este contexto me hago una pregunta, que es para mí. En derecho administrativo, muchos de los juristas nos llenamos la boca hablando de la idea de subsidiariedad. Decimos que el Estado solamente puede realizar aquellas actividades que no le interesen a los particulares. En el servicio de transporte de pasajeros vemos a particulares interesados en prestar ese servicio. Los vemos interesados que acceden a una concesión con requisitos legales que a mí me parecen tremendos. Leo el artículo 110, por ejemplo, de la Ley de Movilidad y digo, la verdad, yo no accedería a un taxi nunca, pues por muchas circunstancias personales, pero también por muchas institucionales. Y entonces me hago la pregunta, si el principio de subsidiariedad es muy claro y destaca, sí, que se debe reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma, entonces me pregunto, ¿política y jurídicamente es necesario que una administración pública de un Estado liberal democrático? Todos sabemos que nuestra Constitución tiene demasiadas referencias al constitucionalismo francés y norteamericano, que son de marcada expresión ideológica liberal, ¿sí? Reivindique para sí como servicio público la actividad de transporte de pasajeros. Creo que eso no se lo han preguntado nunca, pero habría que preguntarlo.
Entiendo el momento en el que se inician las reformas tecnológicas, era prudente hacer de esto un servicio público. En el momento actual, con los avances de la técnica y la ciencia, ¿se justifica? Lo segundo, ¿no sería más conveniente aplicar el principio de subsidiariedad y dejar que sean los particulares, acotados por una prudente regulación administrativa, quienes prestaran ese servicio? Entonces yo digo que un debate legal interesante sería intentar hacer efectivo el derecho humano a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos en términos del principio pro persona y en demanda de la protección de la libertad de dedicarse, con un vehículo particular y sin concesión, a brindar el servicio de transporte de pasajeros. Y me hago la pregunta, ¿se atreverían los tribunales a quitarle el negocio de 250 millones de pesos a la administración pública aplicando el principio pro persona? Y me lo pregunto de manera seria, porque también esto me lleva a otra reflexión. Nosotros los pasajeros no hemos pensado, como se está haciendo ahorita en materia de educación, que algunas personas promueven amparos porque los profesores no quieren ir a dar clases. Nosotros los pasajeros no hemos pensado, en ejercicio de la autonomía, de la voluntad, buscar en todo caso la manera de obtener un mejor servicio vía la protección de nuestros derechos humanos. Son preguntas que ahí están y que son muy interesantes. Bueno, hago un análisis de la ley de movilidad, pero ya que el anatema del señor moderador me deja solo 5 minutos, me salto todo este debate. Pero sí quiero decirles que tengo 2 problemas muy fuertes. El primer problema que tengo es el carácter del Distrito Federal. El carácter del Distrito Federal está plenamente decantado en el nivel constitucional, artículos 43 y 122 constitucionales, es muy claro. Es una entidad federativa, pero no es un Estado. Y este problema me lleva a la interacción que tiene que ver de la propia Constitución con la propia legislación civil, el artículo 25, que establece quiénes tienen personalidad jurídica, y ahí se destaca que la personalidad jurídica se predica de la Federación, de los estados y de los municipios. Veo que el 122 le da autoridad al Distrito Federal para legislar en materia de transportes. Sin embargo, veo que en materia de concesiones hay una reserva constitucional. La Constitución es clara que solamente existen 2 clases de concesiones, las de servicio público y las que tienen que ver con uso de bienes del dominio público. Yo aquí advierto, por ejemplo, que en la definición de la Ley de Movilidad sobre acto administrativo se dice de manera muy clara que es para utilizar bienes del servicio público. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué bienes del dominio público utilizan los taxis? Los pobres tienen que comprar su coche, tienen que pintarlo, tienen que equiparlo, ¿sí? O sea, ¿qué bienes del servicio público les damos para que podamos tildar esa actividad como servicio público? A la conclusión a la que llego es que podrían ser las vías de comunicación. Sin embargo, veo la ley del régimen patrimonial y del servicio público y advierto que hay una categoría de bienes del dominio público que son los del dominio común, y entre estos están las vías de comunicación. Y de esos bienes del dominio común, dado que se pagan con nuestros impuestos, cualquiera puede aprovecharse de ellos en las formas lícitas que prescriba la ley. Y bueno, ese es el segundo problema que dejo, que a mí me parece que posiblemente, nadie ha explorado esta vía, la ley de movilidad del Distrito Federal sea inconstitucional en muchos de sus artículos. Sí, posiblemente. Me queda un último debate. El último debate que me queda es sobre si hay una situación vinculada o asociada a el generar un contrato de orden administrativo o un contrato de orden civil o mercantil, porque sí, algo que planteó la señorita es muy interesante. El Código Civil regula precisamente el contrato de porteo, y el contrato de porteo permite transportar, pero también hay el porteo mercantil, ¿sí? Si ustedes revisan el Código de Comercio, por ejemplo, el artículo 576, fracción segunda, destaca que el contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género se reputará mercantil cuando, siendo cualquiera su objeto, o sea, incluso transportar personas, sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. Y me hago la pregunta que me da miedo. Yo puedo entender al economista
que pues al final ve un problema desde el punto de vista de su técnica y de su ciencia. Sí. Puedo entender que él hable de un problema de competitividad, de competencia y todo este tipo de problemas. No puedo entender al abogado al que se le olvida la autonomía de la voluntad, que pues también es una idea muy cuestionable, pero pues hasta ahorita es la única que tenemos, ¿sí? Y que es determinante en las relaciones jurídicas. No puedo ignorar estos dos principios básicos de legalidad. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite. Para el particular, todo lo que no está prohibido está permitido. Y entonces me causa asombro escuchar que aquí se diga, en esta casa, que es una casa de derecho, que se tiene que regular. Sí. Yo no lo sé. Aunque, ojo, quizás estoy incurriendo en una contradicción porque yo digo que posiblemente con una buena regulación administrativa se podría brindar un servicio de estas características. Yo no sé cuándo los ciudadanos, los habitantes del Distrito Federal, perdimos el piso. Yo no sé cuándo los habitantes del Distrito Federal aceptamos que sean las autoridades administrativas las que digan qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Márquez Gómez por su exposición y damos paso ahora a nuestro siguiente expositor, el doctor Jorge Fernández Ruiz. El doctor Jorge Fernández Ruiz es abogado, licenciado en Economía, maestro en Administración Pública, doctor en Derecho, con mención honorífica, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. El PRIDE lo reconoce en el nivel D. Es coordinador del posgrado en Derecho de la UNAM, coordinador del área de Derecho Administrativo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dejo con ustedes al doctor Jorge Fernández Ruiz. Gracias. ¿Les gusta la poesía? Vamos hoy a recordar al poeta José de Espronceda en su canción del Pirata. Y ve el capitán desde la popa, hacia un lado, al otro Europa y allá en su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo bravío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a doblegar tu valor. Viene al caso esta poesía que en su siguiente estrofa dice que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Podríamos hacer una parodia y decir, y ve el taxista pirata cantando alegre al volante, Polanco a un lado, al otro Chapultepec y allá a su frente las lomas. Acelera, automóvil mío, sin temor, que ni funcionario cumplido, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi auto, mi tesoro, que es mi Dios la tecnología, mi ley, Uber y Cabify, mi única patria, la plataforma. Nos congrega el problema de aplicación de nuevas tecnologías a un servicio público, el servicio público de taxi. ¿Qué es un servicio público? ¿Por qué nace la figura jurídica del servicio público? Su propósito es convertirse en una técnica de protección del usuario del servicio. Veamos los antecedentes históricos del servicio público de taxi. Los vehículos de alquiler para transporte de personas sin ruta fija
empezaron a funcionar en México desde la época de la colonia, al final del siglo XVIII. Entonces operaban en la Ciudad de México 265 vehículos de providencia, les llamaban, o de alquiler, conocidos también como coches Simón, o de sitio, de tracción animal. En 1874 aplicaban una tarifa de 50 centavos la hora en servicio diurno y de 1 peso en servicio nocturno. Los automóviles de alquiler empezaron a prestar servicio en la Ciudad de México en 1903, año en el que se registraron 136 automóviles. El primer sitio de automóviles de alquiler lo estableció en la Alameda Central de la Ciudad de México el estadounidense Marcus Hurley, quien aplicaba una tarifa de 8 pesos la hora en días hábiles y de 10 pesos en domingos y días festivos. En 1922 se inició la modalidad del vehículo automotor de alquiler sin itinerario fijo, carente de adscripción a un sitio identificado como Yellow Taxi, amarillo, los cuales recorrían permanentemente las calles citadinas en busca de usuarios. Podemos entender al taxi como un vehículo automotor destinado al transporte de pasajeros, uno o varios, sin ruta fija, por lo general dentro de un esquema de servicio público y en consecuencia con sujeción a un régimen de derecho público que impone los requisitos que deben cubrir el vehículo y su conductor, sus reglas de operación, así como la tarifa que debe aplicarse. En los términos de la fracción 94 del artículo 9 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se entiende por taxi el vehículo destinado al servicio de transporte público individual de pasajeros. ¿Cuáles son las características de este servicio? Además de reunir los caracteres esenciales de todo servicio público, a que se refirió el doctor Coquis, recordemos sus caracteres generales: generalidad, igualdad, regularidad y continuidad. Generalidad, en virtud de este carácter esencial del servicio público, este debe prestarse a toda persona que lo solicite. Igualdad, se debe prestar en las mismas condiciones a todos los usuarios. Esto no impide que dentro de cada servicio público existan distintas categorías. Un servicio público de transporte marítimo de pasajeros tiene una categoría de lujo, tiene una categoría de turista y tiene una categoría, diríamos, de tercera clase. Todos los usuarios del servicio de lujo pagan lo mismo y tienen las mismas atenciones. Todos los usuarios del servicio turístico tienen las mismas consideraciones. Y los de tercera clase todos van igualmente amontonados en un salón para los que no pueden pagar las otras dos categorías. Pero en cada categoría el trato para todos los de la categoría es igual. Carácter esencial de continuidad. El servicio público no debe interrumpirse. De suerte que el servicio público de taxi está permanente día y noche. A todas horas del día y de la noche hay disponibilidad de taxis en la Ciudad de México. El servicio público se caracteriza también por su regularidad.
a la que ya se refirió el doctor Daniel Márquez, conforme a la cual la autoridad competente va a establecer las condiciones en que debe de prestarse el servicio público. El servicio público se va a prestar mediante un contrato de derecho público o administrativo, podríamos precisar, o mediante un contrato de derecho privado, sin que por eso deje de ser servicio público. Por ejemplo, si usamos el transporte público que presta el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, mejor conocido como Metro, celebramos automáticamente un contrato administrativo, porque el prestador del servicio es parte de la administración pública. Los contratos administrativos solo los puede realizar la administración pública. Dos particulares no pueden celebrar entre sí un contrato administrativo. De suerte que los contratos que realizan los taxistas con los usuarios, que en realidad lo realizan cada vez que prestan un servicio, es un contrato mercantil entre dos particulares para la prestación del servicio público de taxi. El taxista no puede celebrar un contrato administrativo porque no es una administración pública. Los particulares entre sí celebran contratos civiles o mercantiles o laborales, pero no contratos administrativos. Entonces, estas características esenciales del servicio público se dan o se deben dar en el servicio público de taxi. Además de reunir los caracteres esenciales de todo servicio público, el de taxi tiene características especiales que lo distinguen de otros servicios públicos de transporte, entre los que destacan los que comento a continuación. El binomio taxi-conductor. El servicio público de taxi descansa en el binomio taxi-conductor, ya que el alquiler de automóvil sin chofer constituye un servicio distinto al de taxi. El conductor, para hacerlo, requiere una autorización o licencia especial que exige, entre otros aspectos, tener conocimiento de las colonias, barrios, fraccionamientos y principales puntos de referencia de la población en que está registrado el taxi a su cargo. El número de pasajeros. En cuanto al número de pasajeros en el servicio de taxi, estos pueden ser uno o varios, pero no más de 4. Mas en este último caso se trata de un grupo de personas que pretenden hacer el viaje juntos en la misma ruta, sin que la tarifa varíe en función del número de pasajeros. Dicho de otra manera, abordado el taxi por uno o varios pasajeros que pretenden viajar juntos, el conductor no puede admitir más pasajeros y la tarifa es la misma para uno o varios pasajeros. El punto de abordaje. El vehículo de alquiler puede abordarse en el domicilio del usuario, previa solicitud formulada por la vía telefónica al sitio o punto de contratación de tales vehículos, o a través de servicio de radiotaxis, o en cualquier punto de la vía pública en que el usuario solicite el servicio a un taxi desocupado. El itinerario. Otra característica del servicio de taxi es la carencia de un itinerario fijo, pues este se determinará de acuerdo al punto de origen y al de destino que señale el usuario, para lo cual se elegirá el más corto o rápido. El de taxi
en la clasificación del servicio público, ya lo hizo el doctor Coquis, pero enfatizaremos que se trata de un servicio voluntario. Nadie nos obliga a utilizar el servicio público de taxi. En cambio, tenemos la obligación, cuando estamos en edad escolar, y de esto yo ya hace rato que no estoy, de utilizar el servicio público de educación primaria. Es una obligación para todos los mexicanos en edad escolar. Tenemos entonces otro aspecto importante del servicio público de taxi, que es el que lo clasifica como oneroso. No podemos utilizar el servicio público de taxi si no pagamos lo que la tarifa previene. Es un servicio público exorbitante del derecho ordinario. ¿Qué significa esto? Significa que este servicio público se rige no por el derecho ordinario, no solo por el derecho civil o mercantil, sino en gran medida por el derecho administrativo, que es de orden público. Las leyes de orden público son imperativas, no pueden exceptuarse. De suerte que, a diferencia de las leyes que no son de orden público, en las cuales las partes pueden convenir situaciones que están distintas a las dispuestas en el Código Civil, no va a producir ninguna nulidad. Están en su derecho. Tratándose de las leyes de orden público, no se puede convenir el no cumplirlas. Es estrictamente obligatorio. En México tenemos en el artículo 28 constitucional la disposición que dice que para que una actividad se sujete a un régimen de servicio público, habrá de hacerse mediante ley y con fines de interés público. Si la ley no sujeta una actividad a un régimen de servicio público, no podrá existir ese servicio público. La ley de movilidad del Distrito Federal reconoce como servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija. Estamos, pues, indudablemente frente a un servicio público previsto en la Constitución y precisado en la Ley de Movilidad. Las leyes de los estados de la República, equivalentes a la de movilidad, imponen también esta sujeción del transporte individual de pasajeros al régimen de servicio público. Por lo general, la habilitación de los particulares para prestar servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija se hace mediante concesión. Así lo previene la Ley de Movilidad del Distrito Federal. De suerte que solo quien tenga concesión para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija lo podrá hacer. Recientemente empezaron a participar en la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija empresas extranjeras que utilizan nuevas tecnologías, como el empleo de las APPs, de la plataforma. APPs son la abreviatura del vocablo inglés application, del que toma las primeras 3 letras, consistente en una aplicación informática
en el contexto de una plataforma electrónica que permite interacción con el usuario. Pero la prestación del dicho servicio público se hace sin contar con las concesiones respectivas, con violación a la normativa existente aplicable al mismo. Están incurriendo, pues, en una infracción clara a lo previsto en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, por lo que se hacen acreedores a las sanciones que esta ley previene para sus infractores. Según se promueve en un sitio web, Uber es un servicio norteamericano que pretende simplificar el alquiler de coches con conductor. Funciona, dice la propaganda, de forma similar a la de los taxis convencionales, pero con conductores particulares no profesionales. De este modo, el proyecto permite que cualquier conductor, aprobado previamente, no por la autoridad, sino por la compañía, y siguiendo ciertos requisitos impuestos por la compañía, ofrezca su vehículo particular para transportar a gente. Curiosamente, agrega esta página web, y según explican los propios usuarios, utilizar Uber es algo más caro que viajar en un taxi de los tradicionales. Sin embargo, el trato personalizado y la comodidad del viajero siguen conquistando cada día a más usuarios. La plataforma funciona a través de una aplicación para smartphone cuyo GPS localiza la ubicación del cliente y muestra las opciones de autos cercanos disponibles. En su smartphone, el conductor tiene todo lo necesario para recibir la notificación del cliente, ver su localización, monitorizar el recorrido y cobrar el importe del viaje en la tarjeta de crédito que el propio usuario ha asociado a la aplicación. No existe opción de pagar en efectivo. Aspectos como el control, la confianza del pasajero en la prestación del servicio o la gestación de incidencias están sometidas aparentemente a un estándar mayor de calidad que el que suele conllevar el uso de un servicio convencional. Eso dice la propaganda. Uber nació en San Francisco, California, en 2009, como alternativa a los taxis de la ciudad. Actualmente está presente en 28 ciudades de Europa, 68 de Estados Unidos, México y Canadá, y llega también a Sudamérica, Medio Oriente, África y Asia. Así, ciudades como Ciudad de México, Londres, París, Zúrich, Múnich, Berlín, Milán, Roma, Estocolmo, Dubái, Johannesburgo, Taipei, Shanghái, Singapur, Kuala y Melbourne están cubiertas por Uber, dice la publicidad. Se estima que Uber realiza al día más de 350,000 viajes repartidos en los 5 continentes cada día. Las app se pueden descargar en la App Store de Apple para iPhone y en Google Play para dispositivos Android. Todo esto es lo que señala la publicidad. Es evidente que las empresas de este tipo asumen ilegalmente diversas funciones públicas indelegables de la autoridad, como es la de habilitar a conductores y vehículos para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija. Además, ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Cualquier delincuente del crimen organizado se puede incorporar con un vehículo a la prestación del servicio y, por tanto, acceder a la información privada del usuario, conociendo su domicilio, el número de su tarjeta de crédito y sus datos en la APP, con lo cual queda en condiciones propicias para asaltarlo, incluso en su domicilio, secuestrarlo
y extorsionarlo. Las empresas de referencia representan una competencia desleal para los prestadores tradicionales del servicio público de taxi en las actuales condiciones, habida cuenta que evaden el pago de contribuciones y soslayan la contratación del seguro que es obligatorio para la prestación de dicho servicio. Además, no establecen relación laboral con el conductor, por lo que es falsa la afirmación de que generan empleos. El servicio prestado por las mencionadas empresas extranjeras incumple lo ordenado, entre otros, por los siguientes artículos. Artículo 82. Los usuarios que utilicen el transporte público concesionado tendrán derecho a conocer el número de licencia, tarjetón, fotografía y nombre del conductor y matrícula de la unidad concesionada. Información que deberá estar colocada en un lugar visible del vehículo, en un tamaño que permita su lectura a distancia, así como conocer el número telefónico del centro de atención al usuario para solicitar información o iniciar una queja. Artículo 90. Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte público de pasajeros o de carga en el Distrito Federal deberá contar con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio. Artículo 164. Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y demás equipamiento auxiliar con acceso a los usuarios la tarifa aprobada de acuerdo al servicio de que se trate. La Ley de Movilidad del Distrito Federal previene que las infracciones por la violación a los preceptos de esta ley, a la concesión o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios, operadores, conductores, empleados o personas relacionadas directamente con la prestación del servicio público, se sancionarán en los siguientes términos. Primero, prestar el servicio de transporte público sin contar con la concesión o permiso correspondiente se sancionará con multa de 350 a 450 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de transporte individual de pasajeros. En fin, hay hasta sanción penal para quienes infrinjan esta disposición, prestar el servicio público sin concesión. Es evidente la conveniencia de modificar la ley. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías por parte de la normativa de los servicios públicos es incuestionable, pero ello debe hacerse sin perjuicio de los actuales concesionarios y confiriendo similares oportunidades a los usuarios que no deseen utilizar las nuevas tecnologías, por lo que se debe reformar la normativa en vigor, para lo cual sugiero incluir las siguientes propuestas en la reforma a la ley. Primera, dividir el servicio público de taxi, transporte individual de pasajeros sin ruta fija, en dos categorías: el servicio ordinario y el servicio ejecutivo. Segunda, el servicio ordinario se prestará con automóviles compactos o medianos de 4 puertas, de una antigüedad mayor que la de los servicios, que la del servicio ejecutivo, el cual se prestará con automóviles grandes de lujo de 4 puertas. Cuarta, los automóviles que presten este servicio, cualquiera que sea su categoría, deberán estar dotados de taxímetro para determinar el precio de cada viaje. Quinta, las tarifas aplicables en cada una de las categorías del susodicho servicio serán determinadas por el jefe de gobierno a propuesta de la Secretaría y se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en 2 periódicos de mayor circulación.
y en las plataformas electrónicas, cuando menos con 5 días de anticipación a su entrada en vigor. Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y demás equipamiento auxiliar con acceso a los usuarios la tarifa aprobada de acuerdo al servicio de que se trate. Séptima, no se podrá prestar el servicio de transporte individual de pasajeros sin ruta fija en cualquiera de sus categorías sin contar con la concesión respectiva. Octava, los conductores de los vehículos utilizados para la prestación del servicio citado deberán contar con la licencia de conducir específica para dicho servicio. Su nombre y el número de su licencia, así como el de la matrícula del vehículo y del teléfono o dirección electrónica del centro de atención para solicitar información o presentar una queja. Deberán figurar en tarjetón con fotografía del chofer colocado en lugar visible del vehículo en tamaño que permita su lectura a distancia. Octava, cada unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros sin ruta fija en el Distrito Federal deberá contar con póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio. Novena, el servicio ordinario se prestará en la forma prevista en la normativa en vigor. El servicio ejecutivo podrá solicitarse mediante el empleo de las APP por vía telefónica o personalmente en el sitio. Décima, un porcentaje de las condiciones actuales de servicio ordinario que la autoridad determine podrá cambiarse por concesiones de servicio ejecutivo. En suma, el servicio público de taxi descansa en el binomio de el vehículo y del chofer, y además no puede prestarse sin utilizar el bien del dominio público, que es la vía pública. Utilizarlo para fines comerciales debe de reglamentarse y debe de generar contribución al fisco. Conclusiones. Se debe actualizar la normativa que rige el servicio público de transporte individual de pasajeros sin ruta fija para ponerlo en consonancia con las nuevas tecnologías, pero sin que esa actualización sea un traje a la medida de las empresas extranjeras que ya las utilizan. Segunda, en tanto no se actualice la normativa, no se reforme la normativa, no podrá prestarse servicio en el esquema de las APP. Tercera, en todo tiempo, la normativa del referido servicio público se debe aplicar a cabalidad. En consecuencia, no podrá prestarse sin tener la concesión respectiva o sin que el conductor que lo tripule cuente con la licencia específica de chofer de taxi expedida por la autoridad competente. Cuarta, los vehículos que presten dicho servicio público sin satisfacer los mencionados requisitos deben ser enviados al corralón y sus conductores y propietarios habrán de ser sancionados en los términos previstos en la normativa aplicable por ser piratas. Última reflexión. El servicio público se presta en un régimen de monopolio o en un régimen de oligopolio. No se puede prestar servicio público de cualquier naturaleza en un régimen de libre competencia. Para hacer servicio público se exige, pues, un esquema de monopolio, como en el caso del servicio público de drenaje, como en el caso del servicio público de suministro de agua potable, o un régimen de oligopolio, en que solamente quienes estén autorizados por la autoridad a través de una concesión podrán prestarlo. Imaginemos que viene una empresa extranjera con nueva tecnología
y dice, voy a prestar servicio público de banca desde una plataforma. Es mi derecho. No sé dónde podrá leerse. El artículo 28 constitucional está diciendo que se necesita autorización de la autoridad para prestar el servicio de banca. Entonces, es una actividad restringida. El servicio público siempre se prestará o en monopolio o en régimen de oligopolio. Integran el oligopolio las personas físicas o morales previamente autorizadas. El servicio público de televisión lo otorga, dicen en México, el duopolio, Azcárraga y Salinas Pliego. Pero qué bueno, porque compiten entre sí. No podemos hablar de competencia. Entonces, las tarifas, por eso, en el servicio público habrán de ser determinadas por la autoridad pública. ¿Cómo? Analizando cuáles son sus costos, sus gastos. La tarifa debe ser suficiente para cubrir los gastos de operación, de mantenimiento, de financiamiento, de administración y además recuperar el monto de la inversión y finalmente obtener una utilidad para el prestador particular del servicio. Muchas gracias. Y agradecemos al doctor Jorge Fernández Ruiz por su brillante participación y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Lo diáfano de la exposición. Sin duda alguna, doctor. Le agradecemos a nuestros ponentes, al doctor Daniel Márquez Gómez. Una pregunta para él. Dijiste que nomás para mí. Pregúntame. A mí, para cerrar esta exposición, me gustaría simplemente justificar el porqué de una afirmación que dije sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad. Primero iniciaría destacando que el 25 constitucional, de manera clara, prescribe que al desarrollo económico nacional concurren el sector público, el social y el privado. Destacaría que el propio precepto dice que al Estado se le reservan de manera exclusiva las áreas estratégicas del artículo 28, párrafo 4 de la Constitución Federal: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, generación de energía nuclear, planeación y control del sistema eléctrico, servicio público de transmisión y generación de energía eléctrica, exploración y extracción de petróleo, hidrocarburos, acuñación de moneda y emisión de billetes, y las que expresamente señalen las leyes del Congreso de la Unión. Eso me parece interesante porque creo que es lo que delimita de alguna forma la reserva constitucional en materia del régimen de servicio público. Luego dice que también se le permite participar por sí o con el sector social y privado en el impulso y organización de las áreas prioritarias del desarrollo. Y en el artículo 28 solo se mencionan dos: la comunicación vía satélite, que ya se hizo alusión aquí a las telecomunicaciones, y los ferrocarriles. Entonces, ese espacio económico, atendiendo al principio de reserva de ley y atendiendo también a aquel principio de legalidad que delimita que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, sí, nos deja muy en claro en qué áreas el Estado puede intervenir. En el artículo 25 se obliga también al Estado, como ya lo destaqué, a impulsar o alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares. En este sentido, y a mí me parece muy interesante el contexto de lo que se ha aludido aquí, el artículo 28 constitucional destaca que la sujeción a regímenes de servicio público debe apegarse a lo dispuesto por la Constitución y que solo puede llevarse a cabo mediante ley. O sea, queda claro que prima la Constitución y luego la ley.
Sí, al menos yo así lo entiendo y quizás esa es mi problemática. Afortunadamente tenemos aquí a un gran jurista como don Jorge Fernández Ruiz que me puede ayudar a deshacer mis telarañas. Sí. Desde ese punto de vista, yo creo que las condiciones para que una actividad se considere servicio público en el régimen legal mexicano son asociarse a bienes de dominio público a un servicio público, realizar el interés general, por supuesto, recibir recursos públicos y reserva constitucional o legal. En el caso concreto del servicio de taxi, yo he tenido esa duda siempre. No veo a qué bienes del dominio público pueda asociarse. Aquí nos aclararon que son las vías generales de comunicación, aunque habría que ver si es compatible con la idea de bienes de uso común. Nos dicen también que es un servicio público, sin embargo, bueno, no sé si por el simple hecho de que una ley diga esto es servicio público, ya se debe considerar servicio público. Ese es un debate que tendríamos que dar en el futuro. No tengo duda que el servicio de taxi realiza el interés general, me queda muy claro. Tampoco tengo ninguna duda de que pudiera recibir de manera indirecta recursos públicos. Yo no sé si estos programas de sustitución de unidades se puedan considerar de esa manera, ¿sí? Lo que sí me causa un poco de duda es si se cumple con el principio de reserva constitucional o legal. Yo creo que la autorización que destaca el 122, inciso C, base primera, fracción quinta, subinciso K, en donde se faculta a la Asamblea Legislativa para regular la prestación y la concesión de servicios públicos, es clara, y legislar sobre los servicios de transporte urbano, se asocian a temas o a problemas diferentes que el que estamos analizando. Sin embargo, bueno, estoy abierto, puedo modificar de alguna forma mi esquema de entender esta problemática. O sea, sin embargo, sí creo que mientras no delimitemos con una sana hermenéutica qué hay detrás de todas estas decantaciones constitucionales y legales, pues tendremos que ser un poco cuidadosos y desde ese punto de vista, pues yo sustento la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Perdón y muchas gracias. Quienes se sientan agraviados por la ley de movilidad están en su derecho de recurrir a la vía de amparo. Y en tanto no se modifique, la ley es para cumplirse y la autoridad está obligada a hacerla cumplir. Gracias. Entonces eso y volvemos. O no, ya sigue lo siguiente. De antemano agradecemos a nuestros expositores.